vamos a tener una última sesión Zoom para analizar la última parte del contenido que nos falta. Formato general del informe del proyecto. Esta es la convocatoria que ustedes lo tienen. Ya dice número 1, preliminares, la portada, índice de contenido. Esto hay que generarlo automáticamente, por favor, eso es importante. Índice de figuras y tablas. Hay que incluir en su documento, hay que incluir esquemas, hay que incluir figuras, hay que incluir tablas, etcétera. También eso es muy importante. La introducción lo van a redactar al final y un pequeño resumen, un abstract, palabras claves. Esto es un párrafo, ya no se preocupen por esto. No es problema hacerlo. Pasamos al contenido. Tenemos en el contenido contexto, antecedentes del problema. Hemos trabajado ya con este contenido. Hemos revisado fuentes de información. Hemos hecho la bibliografía con el estilo APA también. Ya hemos tenido un avance. La sesión anterior hemos hecho el planteamiento del problema, eso también ya está avanzadito, ya está revisado. En lo posible yo voy a tratar de reunirme con cada grupo después del viernes, no sé en qué horario, pero el fin de semana va a ser largo, nos vamos a reunir. Quisiera ver su documento final y hacer todas las correcciones posibles. Por mi lado, por el lado de ustedes, por favor, comuníquense con sus profesores, que sus profesores lo lean el documento, que también les haga los comentarios. Yo mañana mismo voy a mandarles un correo a ellos para que estamos en el último lapso, entonces hay que dedicarle esfuerzo. Luego tenemos la formulación de objetivos general y específico, eso también ya lo hemos trabajado. El objetivo general y específico es de 3 a 5 objetivos específicos, concreto. Ahora viene acá desarrollo de la propuesta de la solución. Y hay que desarrollar el trabajo. Eso también es mucho que hablar. Ya les voy a comentar luego. No se olviden que esta es una feria de ciencias, no es una tesis de grado, pero con la tesis de grado hay mucho de común en la parte de la documentación. Este documento que ustedes van a preparar tiene que ser reducido, ¿no? Que tenga una síntesis lo más posible, porque todos los trabajos ustedes me lo van a entregar impreso, tamaño A4, todos los que están participando, y eso yo tengo que empastarlos para que quede en el registro. ¿Listo? Bueno, lo voy a empastar con las evaluaciones de los profesores tribunales y todo ello. Entonces, creo que no vale la pena escribir documentos con muchas páginas. Ya, de hecho, les voy a pedir que me impriman también en verso y reverso en las páginas para que se reduzca. El anterior semestre hemos tenido 16 proyectos, ahora tenemos 86 proyectos, entonces es mucho más. Luego, tenemos el marco teórico, ya el marco teórico metodológico, también esto nos hace falta. Y las conclusiones y recomendaciones. Tenemos los objetivos, objetivo general, es un solo objetivo con un solo verbo al inicio, ¿ya? Y los objetivos específicos, ¿qué es lo que vamos a hacer para lograr el objetivo general? Unos 3 a 5 objetivos específicos, para cada uno de ellos, al menos, van a concluir la ejecución de cada objetivo en las conclusiones. Además de concluir los objetivos específicos, el cumplimiento de los objetivos específicos en las conclusiones, pueden adicionar también otros objetivos específicos de su trabajo de campo, ¿no? De la empresa, la información que les ha dado, etcétera. Ya, pero esto es al menos hacer conclusiones de cada punto de los objetivos específicos. Esto es lo que falta hacer. Ya, ahora quiero comentarles lo siguiente. Aquí tengo, esto por si acaso está en el aula virtual, les he subido estos documentos y voy a subir más documentos también. Estos son documentos de ingeniería de sistemas. Estaba yo a cargo, coordinador académico de la carrera de sistemas, y me hacía enteramente responsable de las defensas de tesis de grado. Entonces, esto que estamos haciendo con ustedes, ya lo habíamos hecho con las tesis de grado.
Entonces hemos tenido una metodología, etcétera. Por supuesto que esto es más tiempo, más estructurado, más riguroso, porque es una tesis de grado. El caso de ustedes es un proyecto de investigación, ¿no? Que sea un proyecto de investigación lo más estructurado posible. Eso es importante. Fíjense en este trabajo, este es un borrador de tesis de grado, prototipo de software para la empresa Embaflex, Bolivia, de la gestión de... Y esto les estoy poniendo porque aquí tienen, yo estos documentos les pasaba a los profesores tribunales para que ellos lo puedan leer y puedan hacer las observaciones del caso para que se corrija y luego volver a presentar con las correcciones y ya se hacía una predefensa, ¿no? Es todo un proceso todavía. Nosotros no vamos a tener ese proceso. Ya directamente el documento que ustedes me van a entregar, ese mismo documento voy a entregar a los profesores tribunales. ¿Por qué se los estoy entregando estos documentos? Por favor, úsenlo con discreción. No hay problemas. Todo documento que ayude, que aporte en el aprendizaje, sirve. Y considera que estos documentos son interesantes. Aquí, por ejemplo, este documento es un proyecto de grado. Eh, este es un borrador, el primer borrador. Y este borrador se ha entregado a los profesores tribunales, 3 profesores tribunales, y estoy incluyendo la revisión de un profesor tribunal. Ya, este es un formulario, fíjense, primera revisión del documento de trabajo final de grado para predefensa. Es el licenciado Ricardo Terrazas, el revisor. ¿Por qué le he puesto de licenciado Ricardo Terrazas? Porque me parece interesante su revisión del licenciado Terrazas, porque es más auténtico, más riguroso, y en esas observaciones ustedes se van a dar cuenta de los errores que tienen sus documentos también. Por favor, estos documentos mírenlo, no hay problema. Ya es pues, siempre con la idea de construir el conocimiento. Ahí está el autor, el título, y qué es lo que yo hacía con los proyectos de grado. Antes de esto, observaba que cuando se hacía la defensa final de grado, habían profesores tribunales donde al alumno le acribillaban directamente, ¿no? Esto no sirve y demás. Ahí me puse a pensar, pero no, el profesor tiene que registrar su revisión y tiene que firmar, ¿ya? Y si hay una agresión de defensa al estudiante, entonces ya tengo el respaldo de decirle, ingeniero, un momentito, usted lo ha revisado, me ha presentado un informe, aquí está el documento y usted lo ha firmado. Usted me está diciendo que esto no cumple y usted en el informe dice que cumple. Entonces, por favor, bueno, ahí es donde cuido a los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es interesante, evaluación del documento, claridad en la formulación del título, ¿no? Revisar, ampliar, claro, completo, no aplica. Estructura del índice de contenidos del documento, revisar. Esto lo entienden ustedes porque ustedes van a hacer un índice, ¿no? Claridad en los antecedentes del objeto de estudio. Ustedes la contextualización tienen que hacerlo claro, ¿no? Claro. Entonces, el profesor en base a estos parámetros hace la revisión. Aquí me dice, por ejemplo, está claro y completo la contextualización. Aquí aparece un término muy interesante que es el objeto de estudio. Eso es importante para ustedes. A ver si en este trabajo, bueno, vamos a volver luego. Luego tengo la claridad de la formulación de objetivos básicos y específicos. Fíjense que el profesor le estoy obligando a leer los objetivos generales y específicos y entonces él tiene que ponerme una respuesta acá. Más o menos parecido a esto les vamos a entregar a los profesores tribunales su documento, por eso tiene que estar en lo posible sin errores de este tipo. Claridad de la descripción de la formulación de objetivos, ¿no? Perdón, la formulación del problema. En las tesis de grado también hay formulación de problema, pero es tesis de grado, no se olviden. La tesis de grado es un trabajo mucho más grande, se le hacen 8 meses, 10 meses, se hace un año, entonces vamos revisando, etcétera. Lo nuestro es simplificado, pero tiene la misma estructura y tenemos que evitar errores que han detectado acá los profesores revisores. También hablamos de un marco teórico del objeto de estudio. Otra vez aparece este término objeto de estudio. Eso les voy a explicar y eso es muy importante. Marco teórico de los temas afines al objeto de estudio, ¿no? Objeto de estudio aparece otra vez, proceso de desarrollo de la tesis. Esto es el desarrollo de la solución que ustedes van a presentar. Es esto de acá. Desarrollo, propuesta de la solución. Ustedes proponen un problema, formulación
planteamiento del problema, entonces ese problema lo tienen que, de alguna manera, proponer una solución y eso hay que escribir. ¿Listo? Eso es importante, eso hay que escribir. Ya, luego, ¿qué más aparece acá? Cites en el documento de fuentes de información. Fíjense que en las tesis ya incluí esto yo para el estudiante, cuando al estudiante les recomendaba que el documento lo haga bien y que cite todo lo que está en la bibliografía, que sea citado en el contenido del documento. Entonces, profesor, hagas el documento y verifica esto de acá, ¿no? Entonces, esos errores nosotros los podemos evitar para el documento que vamos a elaborar el día viernes. No se olviden que el día viernes todavía es un borrador. Vamos a socializar, vamos a abrir el documento para que lo miren los otros integrantes del proyecto, nos van a comentar desde su punto de vista. Y el objetivo de esto que les hago es que ustedes socialicen, porque cuando tengan que defender en la feria, tienen que defender, tienen que socializar con elocuencia, ¿no? Con firmeza, con buena argumentación, bien, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que lograr. Y esto tómenlo como una práctica. Reúnanse y defiendan sus trabajos. Dice luego, uso apropiado de figuras, tablas y referencias a ella. Es importante decirlo también que todas las figuras y las tablas hay que citar fuente. ¿Listo? Eso es importante. Dependiendo también del contenido de la figura y la tabla. Obviamente que puede ser elaborado uno mismo puede elaborar, pero hay datos, por ejemplo, del INE, si están utilizando datos del INE o si están usando datos de UNESCO, de Latinoamérica, tendencias, etcétera, eso tiene que estar citado, ¿no? Entonces aquí dice uso apropiado de las figuras, ahí está, esa corrección la han hecho. Uso apropiado de estadísticas. Algunos de ustedes van a manejar estadísticas por la característica de sus trabajos, entonces es interesante que lo manejen bien esos valores, que sea la sumatoria, que haya un análisis de los valores, etcétera. Les estoy recomendando, ya que no salga a la vista los errores ahí. Luego, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué dice el documento de las conclusiones y recomendaciones? Aquí me dice que revisar y ampliar, ¿no? Completitud de la bibliografía. ¿Es suficiente la bibliografía? Hay que aumentar. Descripción de glosarios, esto es opcional, ¿no? Por eso coloco esta columna que dice no aplica. No aplica, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, todo eso, no es esto una receta que hay que seguir al pie de la letra. Esto, por favor, no se olviden, ¿ya? Es un poco diferente, variable, pero siempre hay una columna vertebral. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Anexos del documento, ¿listo? Algunos de ustedes seguramente van a incluir anexos. Ahí está. No es obligatorio, esto es opcional. ¿Qué se incluye en los anexos del documento? Se incluye formularios, se incluye cartas, seguramente algunos de ustedes han mandado cartas, van a recibir cartas, etc. ¿Por qué todo eso? Porque le da seriedad al documento, ¿no? El profesor se va a decir, ¿de dónde sacas eso? Hemos mandado una carta a través de la dirección de carrera, etcétera, y está, perfecto, está la legalidad, ¿no? Entonces está con cartas, con firmas, perfecto. Esto es importante en las defensas de tesis, ¿no? En esto de la investigación puede no aplicar, no se preocupe, ¿ya? Implementación del software. Esto es como es una tesis de grado, proyecto de grado, entonces, pero no puede también hacer una investigación teórica y no necesariamente tiene que haber una implementación de software, no aplica. Ya no necesariamente tiene que haber desarrollo de software, así como estamos haciendo en la feria. Algunos no necesariamente van a desarrollar el software, por favor, entiéndase eso. Inicialmente hemos quedado en eso, ¿ya? Entonces, estas son las correcciones. Ahí está, firma del profesor. Fíjense acá. Aquí dice, debería mejorar la redacción del título. Eso es lo que observa el profesor. Seguramente entre ustedes también van a observar. Está bueno que aparezca. Este es un borrador, por favor. Esto ya ha sido defendido su tesis. Entonces, sigue el proceso de revisión, ¿no? Sigue el proceso de revisión. Entonces, hay muchos errores acá que seguramente son los mismos errores que ustedes van a cometer, ¿no? Ahí está el índice y todo lo demás, ¿no? Fíjense acá los comentarios del profesor revisor. Dice, los títulos deberían estar más resaltados que los subtítulos. Su estilo del profesor revisor está bien, le haremos caso,
¿no? Siempre suma las observaciones interesantes. Y este documento está en el aula virtual, lo van a poder bajar, ahí está. El objetivo debería ser elaborar un sistema, ¿no? Y sugiere él cómo debería ser el objetivo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, está interesante. Fíjense, en este trabajo, creo que esto es importante que los mencione, dice, prototipo de software para la empresa Embaflex, ya en Bolivia, para la gestión de órdenes de trabajo y apoyo al proceso de producción. Esta es una empresa que fabrica material de, de stickers, ¿no? Para envasado de botellas, etcétera. Es interesante, ¿ya? Y su objeto de estudio, ¿cuál es? Ya, por favor, eso es importante decirlo. El objeto de estudio. El objeto de estudio es una empresa de fabricación de trípticos, de banners publicitarios para productos para las empresas de Santa Cruz. Ya, esa es más o menos la idea. Entonces, ese es el objeto de estudio. Cuando decimos el marco teórico tiene que contener información del objeto de estudio. Lo primero que yo hago cuando leo una tesis es eso de ahí, ¿no? Entonces yo me voy a la bibliografía, nos vamos a la bibliografía acá. ¿Qué tiene la bibliografía? Vamos a ver. Ahí está. La bibliografía de esto es lo mismo que el de ustedes, no se preocupen. Este es un documento más amplio nada más, tiene más contenido, todo ello. Ya, a ver, este es el anexo, seguramente. Ahí está el anexo, un montón de información. Vamos a ver. Anexos, entrevistas, ¿no? Y tampoco lo llenan, si es necesario, ingresan algunos anexos que es interesante. ¿Por qué colocamos anexos? Porque hay información interesante, sí, pero no es relevante que coloquemos en el contenido del documento. Porque el que va a leer, no lo va a leer completo, lo va a saltar. Mejor decir, en el contenido del documento decimos ver anexo A, ¿no? Entonces, y lo colocamos en el anexo, el lector va a decir ver anexo A y se va a ir si él desea ir, si no, no hay problema, pero no va a perder el ritmo de lectura del documento principal. Ahora, siempre ustedes tienen que colocar en su bibliografía, en el marco teórico, principalmente, información del objeto de estudio, ¿ya? Eso es importante. Aquí me dice, por ejemplo, tesis de grado, prohibición del uso de bolsas de plástico, ¿no? Esto también siempre les he comentado a mis tesistas. No son ustedes los únicos que están haciendo esta tesis, otras carreras también están haciendo con el tema similar y eso es interesante porque hay datos interesantes ahí. Está bien, uso de bolsas de plástico. Esta es una fuente ya del objeto de estudio que está perfecto, ¿no? Es el proceso unificado de desarrollo de software. Esto es irrelevante. Nosotros somos ingenieros de sistemas informáticos, redes, etcétera. Esta información es parte de nuestra formación, entonces, si tienen que colocarlo, colóquenlo, pero de importancia es relativo, ¿no? Es más importante el objeto de estudio, porque el objeto de estudio recién lo estoy conociendo. Estas otras fuentes de nuestra carrera de formación las conocemos bien en diferentes materias. Luego, ¿qué aparece acá? ¿No? Gráficos y estadísticas de plásticos, de reciclaje, residuos, objeto de estudio también, me parece interesante. Estilo de desarrollo ágil, ya ese es de la formación. Manual de funciones, son Embaflex. En la empresa ha utilizado su manual de funciones como referencia bibliográfica, totalmente permitido. El objeto de estudio también. Allá, aquí está el objeto de estudio también. Esta C con mayúscula debería ser, etcétera, ¿no? Entonces, estudio de propiedades industriales, polietileno, objeto de estudio. Entonces, está interesante este trabajo. Tiene mucha información que respalda el objeto de estudio. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, si yo leo la bibliografía y no encuentro referencias bibliográficas del objeto de estudio, señal, este trabajo no tiene sustento. Ya, no tiene sustento. Entonces, por favor, ustedes piensen siempre en el objeto de estudio en lo que están trabajando. Otro, tengo acá, ahí está, documento
Ricardo Tezazas también, Walter Antelos Salas. Esa es la revisión de ese trabajo. Este es otro documento, modalidad de trabajo dirigido, ¿no? Ahí están las observaciones. Eso es interesante, revisarlo. Ya tiene su índice, todo lo demás, está su formulario que se mira, que van a mirar los profesores tribunales para que ustedes se basen también en eso de ahí. Fíjense acá, dice introducción, un trabajo de investigación, independiente si es tesis, si es proyecto de grado, lo mismo para ustedes, ya un proyecto de investigación debe escribirse en tercera persona, es decir, impersonal, eso es verdad. Ya aquí, ¿qué dice acá? Cuentan con más de 25 años de experiencia desde 1993, trabajamos, está refiriéndose a sí mismo, eso no se debe utilizar, ¿no? Trabaja arduamente, tiene que ser impersonal, es cuestión de redacción. Eso, por favor, ustedes tengan mucho cuidado, ¿no? La empresa tiene en cuenta con sus, etcétera, y están las correcciones de escritura también. Pueden ustedes revisar con el Word la gramática, la sintaxis, puede también leerlo alguno de sus compañeros de otro grupo, provéanle su documento, que lo lea, porque uno cuando lee el trabajo, lo vuelve a leer, ya no encuentra errores, ¿no? Entonces es interesante que lo lea otra persona con ojos vírgenes, como quien dice, ¿no? Entonces va a encontrar errores. Ya no se encierren ustedes, me va a copiar y demás, eso no existe, nadie les va a copiar. Nosotros somos estudiantes universitarios, vamos a actuar éticamente, ¿no? Les estoy brindando esta información que el profesor revisor ha notado. Yo tengo muchos trabajos también que han hecho las observaciones. Ahí está la información interesante para esta instancia. Yo decía, ¿qué les puedo dar a mis semilleros? ¿No? Esto es interesante, ¿no? Revísanlo, por favor. Ahí está todas las observaciones que hace el indicado docente. Luego, aparece el formulario. Ahí está, Carlos Terrazas. No, lo mismo, este formulario lo ha dado al ingeniero Gino, al ingeniero Leonardo Vargas, al ingeniero Miguel Peinado, Juan Carlos Peinado, todos los docentes para que me lo revisen los documentos me lo han tenido que llenar a regañadientes, ¿no es cierto? A regañadientes, pero hay que respaldar, hay que cuidar al alumno siempre. Esto respalda al alumno porque esto se le entregó al estudiante y el estudiante mira y los corrige en base a estas observaciones. Entonces, esto se los voy a entregar a ustedes para que ustedes lo tengan. Ahí está. Hay algunas revisiones también del ingeniero Gino. Ya, ahí están, revísenlo. Son observaciones muy interesantes también. Eso les va a servir. Recording stopped. Les había citado 30 minutos, ya son 30 minutos, está perfecto, no les quiero quitar tiempo, pero bueno. Preguntas jóvenes, adelante, por favor, todas las preguntas que ustedes, todas las inquietudes que tengan, me la pueden plantear. Vamos a habilitar, un momentito, vamos a habilitar. Ahí está, ok, listo. No sé si estamos en lo correcto, no sé si les he orientado o les he confundido. Claudio, ¿qué dices tú? Te veo con los ojos cuadrados. No, sí, sí, está muy buena la explicación. Justamente hoy día estaba leyendo un poco de cómo preparar el documento, porque mi grupo está un poco atrasado en la verificación de los puntos correctos de cómo elaborarlo. Entonces ya hoy día me puse a investigar y es casi como usted lo estaba explicando. Hacer la Esos son los errores que van a referencia. tener, Claudio. Por favor, Ujú. tomen en cuenta esos errores. Ahí están los documentos en el aula virtual también. Mírenlo, véanlo en grupo y vayan a redactar. No se preocupen, no les estoy pidiendo aquí un documento exacto, un documento espectacular. Están aprendiendo, les voy a repetir, siempre están aprendiendo. Van a tener muchas dudas a medida que vayan escribiendo. Por eso, el día jueves con José Miguel Rojas, es importante que estén ahí con José Miguel. José Miguel, no se olviden, él ha escrito artículos científicos en la revista de ACM, la IEEE, de primera línea.
¿no? Nos va a contar su experiencia de escribir sus artículos. Todo lo que les he hablado ahora, de eso nos va a hablar. Pero en revistas científicas, todas las revistas científicas tienen sus exigencias. La cantidad de bibliografía, cuántas páginas deben tener las conclusiones, etcétera, ¿no? Pero ya ese es un nivel mayor, ¿no? En algún momento, más adelante, seguramente, cuando tengamos la facilidad de escribir, ya vamos a poder escribir artículos interesantes. Pero ahora comenzaremos de esta manera. Sí, sí, como estructura está muy bueno. Excelente. Eso estaba buscando y acá Cabalingo una guía como meter toda la información ya después. Bueno, no sé, ingeniero, lo que nos mostró esa forma de evaluar lo pasará a nuestros docentes de materia para que los revise nuestros proyectos. Va a ser complicado que yo les pase a ellos, les voy a atemorizar también. Si ustedes ven necesario, muéstrenlo también a sus profesores, ¿listo? Pero ustedes muévanse con esa información que les estoy dando. Ya, úsenlo por favor con discreción toda esa información. Eso, y discreción significa, jóvenes, ser éticos, ¿no? Siempre yo he escuchado decir mucho a estudiantes, ¿no? Estudiantes dicen, no, pero ese proyecto de grado ni siquiera supera a mi trabajo de una materia, ¿no? A mi proyecto de una materia, ¿ya? ¿No? Así se expresan, ¿no? No sé, ese es el ego, yo creo. Pero mientras tú no hagas tu proyecto de grado, no puedes expresarte así. Cuando tú lo hagas, ¿ya? No te vas a expresar así porque vas a saber lo que cuesta hacer, ¿no? Entonces, ustedes están haciendo, por favor, no subestimen o no lo levanten muchos sus temas de investigación. Ya, el objeto de estudio es importante. El día viernes, por favor, cuando se junten, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿No? Almondori, ¿cuál es el objeto de estudio del tema de ustedes? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. El tema de estudio sería el análisis de vulnerabilidades. Bueno, el título, ¿no? Es análisis de vulnerabilidades y contramedidas para un servidor web. Y como tema de estudio podría ser el ethical hacking o el hackeo ético, ¿no? No sé si puede estar bien, ingeniero. No, está bien. El objeto de estudio es el hackeo, ¿no? El hackeo, ¿no? El hacking. Ese es lo que van a... entonces, yo voy a mirar tu bibliografía, Almondori, y si no hay ninguna fuente bibliográfica de hacking, pues no está bien, ¿no? Entonces tienes que sustentar. Y esa información que tienes que sustentar, Almondori, tiene que ser información interesante. ¿Qué significa eso? Almondori, ¿qué significa eso? Consulten revistas, ¿ya? Revistas indexadas, consulten material de organismos, de instituciones internacionales, UNESCO, por ejemplo, bajen de UNESCO, el caso tuyo de hacking, etcétera, debe haber una institución de lo que es las redes y telecomunicaciones, seguridad, etcétera, que van monitoreando a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay documentos muy interesantes. Ese documento tienes que colocar en tu bibliografía, ¿ya? Eso lo sube el nivel de tu trabajo. ¿Ya? Fíjense que en lo que hemos revisado, hemos colocado una página web, no sé qué cosas hay en esa página web, ¿no? Hay un documento PDF, excelente, poner los datos del documento PDF, no se olviden que hay libros también en la web, ahí está la URL donde está el libro, pero no nos interesa dónde está el libro, nos interesa los datos del libro, directamente hay que colocar los datos del libro en la bibliografía, ¿ya? Ese tipo de detallitos, uno no lo piensa, solo se va dando cuenta cuando esté escribiendo. Ya, eso es entonces Almondori, ¿listo? Sí. Trabajenlo en ese sentido. La riqueza de tu trabajo va a ser en la riqueza de tu fuente de información. ¿Entienden? Ya, eso es importante, que nos muestres, por ejemplo, en el marco teórico, en el contexto, unas tablas interesantes, tendencias pues, espectaculares, citado la fuente. Todas las tablas, esquemas, figuras, etcétera, también citen fuente. Ahí en las observaciones que están también, el colega revisor comenta de eso, no están citadas las fuentes, etcétera, que son errores comunes que comete el estudiante. Julio César Justiniano, adelante. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Julio César. No, quería consultarle si ese documento que nos mostró nos lo va a facilitar para guiarnos también. Está en el aula virtual, Julio.
Ah, ya. Ustedes van Ya, al aula perfecto. virtual y ahí lo pueden bajar. Perfecto. Gracias. Julio, para el día viernes, por favor, para el día viernes, trabajenlo, esfuércense para el día viernes. Es el primer borrador que vamos a socializar. El viernes va a ser la última sesión que vamos a tener. Tal vez sea largo. Vamos a dar un margen de 2 horas para ver todo el documento. Para el viernes, por favor, a las 9:30, 10:30, por ahí hasta las 11:30 nos quedemos. Porque es lo último, ¿no? Hay que ser rigurosos, sí, hay que ser rigurosos. Una pregunta, ¿Listo? ingeniero, disculpe Ok, que lo ingeniero. corte. Gracias. Claro, claro. Eh, Yaroslav, adelante. sí, eh, ya se sabe si va a ser virtual o presencial la feria. Voy a consultar con las autoridades, entre mañana y pasado lo vamos a ver. Entonces, pero nosotros estamos listos para cualquiera de los dos casos, ¿ya? Entonces no podemos ignorar la quinta ola y todo lo demás, ¿no? No podemos ignorar, ¿ya? Entonces, pero les voy entre mañana y pasado ya les voy a comentar. ¿Listo? Diana Murillo, adelante. Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿Hubiera fechas exactas en las cuales va a ser la feria para cada área? ¿O cómo se va a Sí, organizar eso? vamos a hacer en 3 o 4 días la feria. No se olviden que hay, por ejemplo, el área de programación son muchos proyectos. Entonces vamos a hacer un solo día del área de programación. El área de matemáticas son pocos proyectos, el área de redes son pocos proyectos, esos dos podemos juntar. Y una cosa sí voy a jugar para que se pueda hacer. ¿Ya? Entonces, los que están en 2 proyectos, por ejemplo, posiblemente estén en dos días diferentes, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Gracias. Listo, Diana. ¿Cómo va tu trabajo, Diana, de mujeres programadoras? Va todo bien, ingeniero. Actualmente ya estamos haciendo la carta para el CPD para que nos brinden los datos estadísticos de la población Ya, estudiantil. esa cartita hay que incluir a los anexos, le da seriedad, no es cuento de un invento de ustedes, ese es el proceso de investigación. Cuando se hace una investigación, también es muy interesante la relación afectiva, ¿no? Las entrevistas, por ejemplo, espectacular. No solamente es encerrarse y programar, no, sino la relación afectiva, las entrevistas. Ya, está buenísimo que hayan entrevistas, coloquen las entrevistas en los anexos si sea necesario, pero esa parte afectiva, ¿no? Es muy, muy importante también para ustedes. Le da valor, ya, con lo que les decía yo a mis alumnos tesistas, en la defensa de tu tesis le vamos a invitar al gerente de tu empresa. Ahí va a estar, para que testifique que ese trabajo efectivamente se ha hecho en tu empresa, ¿no? Y todos los trabajos dirigidos generalmente han sacado 100 o 95, ¿no? Porque han estado ahí los gerentes de las empresas, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿ya? ¿Listo? Vilches, adelante. Buenas noches, ingeniero. Una consultita, disculpe. No tengo muy en claro sobre el marco teórico. Si me pudiera dar una explicación rápida, por favor. ¿Cuál es tu tema? Es sobre el impacto del COVID en la administración. El impacto del COVID en la administración. De hecho, tu objeto de estudio es el COVID, las consecuencias del COVID en la administración, ¿no? Entonces, tu marco teórico no es una cosa nueva que tú estás haciendo, eso que quede también claro, es una cosa que esto se ha analizado, organismos internacionales, han analizado. Lo interesante va a ser que traigas datos de allá, de esas instituciones, ¿no? Del efecto del COVID en la administración. Por supuesto que ha habido efecto porque mucha gente ha trabajado desde su casa, ¿no? Y ahora ya trabaja en el uno y en el otro también, ¿no? Posiblemente haya sido positivo desde el punto de vista de formación, ¿no? Para todos nosotros. Yo nunca había usado la sesión Zoom para mis clases, por ejemplo. Ustedes también hemos tenido que entrar a la fuerza de todos. Y de aquí en adelante ya no va a ser el mundo similar, ya no va a ser igual.
ya vamos a ver el mundo de otra manera, ¿no? Y por supuesto que en la administración debe tener efectos interesantes. Tu marco teórico sería eh, citar las fuentes de información del COVID referentes a la administración de organismos internacionales, ¿no? Mejor si es del área de salud, de la parte de administración, etcétera, a nivel universal en el mundo, o por regiones, ¿no? En Latinoamérica, en Europa, o por países. Para Bolivia también eso es escrito, por supuesto que es escrito. Entonces, la riqueza de tu trabajo está en que traigas esa información. Ese tiene que ser tu marco teórico. ¿Me entiendes? Más allá de administración ya pues tú en la materia tienes buenos conceptos de administración, etcétera. El COVID es lo que es tu objeto de estudio, el COVID. También de administración vas a meter, sí, algunas fuentes de información, sí, que sean buenos, que sea un buen libro, por ejemplo, de administración y que saques algo interesante de ese libro. Posiblemente saques un párrafo de ese libro y cítalo qué parte has sacado, que es importante que lo dice en el libro para esta tu investigación. ¿Ya? Y la conclusión, por supuesto, va a estar interesante respecto a dónde, ¿no? Tú me dices la administración para el efecto del COVID para la administración, pero para la administración, ¿qué? En nuestra facultad, en una carrera, la administración en instituciones públicas, tendrías que definir, limitar también tu trabajo. ¿Ya? Entonces va por Sería ese a lado, nivel, tu marco teórico. sería a nivel global prácticamente, ingeniero, o sea, Ya, afectado a las empresas así globalmente. listo. Vilches, para todos ustedes, es importante hacer un buen documento. No se olviden que primero vale el profesor, 80% ya van a tener la nota ahí. Hacer un buen documento. El 20% tienen que hacer una buena defensa. Tienen que liderar, tienen que exponerse entre ustedes, no tiene que haber ninguna duda, tiene que ser fluido y elocuente la exposición. ¿Entienden? Entonces, ese proceso es importante también y eso queremos que ustedes desarrollen lo que es la defensa, lo que es la exposición, la elocuencia en la defensa, ¿no? Se han dado cuenta, muchos de acá, por ejemplo, les pido a que hablen, no van a hablar, ¿no? La timidez, etcétera, ¿no? Pero todo eso tenemos que superar. Ok, ahí levantando la mano, Hebert Suárez, no me hagas corregir tu nombre, por favor, esta vez. Buenas noches, ingeniero. Disculpa. Buenas Eh, noches, Mi Suárez. pregunta era más que todo era sobre el marco teórico igual. Eso más que todo viene enlazado con el objeto de estudio al de lo que estamos investigando, al de lo que nos estamos basando en nuestro proyecto. Al objeto de estudio. En ese caso sería nuestro nuestro marco teórico, perdón. La investigación que estamos haciendo lo tenemos que enlazar con la bibliografía de lo que estamos haciendo, ¿no? Del proyecto al que nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es tu proyecto, Suárez? Bueno, estamos haciendo más o menos es como una implementación de huella digital para los ingresos de la universidad, pero nos estamos basando más en lo que es, como dijo el teorema de Pareto, lo que es más la investigación y menos lo que es la implementación del software, más que todo por el motivo de no tan familiarizado con el sistema y más que todo en la investigación. Pero como nosotros es de la universidad, lo que queríamos ver es si es que cómo lo podríamos hacer una mejor implementación al tema de lo que es el ingreso de las aulas o el ingreso de la misma universidad. Tú has mencionado la cuestión de la ley de Pareto, es espectacular esa mentalidad, ¿no? Sí, Implementar el 20% para resolver el 80% del problema. exacto. No tienes que hacerlo todo, ya. Ahí está, eso te sustenta, ¿no? ¿Y por qué no has terminado? Por eso, ¿ya? En esos términos tienes que contestar, ¿listo? En tu exposición. Ok, Eh, ingeniero. yo no tengo varias tesis de las huellas digitales, pero ahorita ya es confundirte, ¿no? Tu trabajo, tu marco teórico es las tecnologías para la huella, para el lector de huella digital. ¿Qué tecnologías existen? Esto tampoco es una tecnología que te vas a inventar, ya existen las tecnologías. Eso tiene que estar en tu bibliografía, porque tu objeto de estudio es la huella digital, ¿no es cierto? Entonces, siendo la huella digital, es las tecnologías que
sales con conceptos claros de la huella digital y haces una propuesta de solución interesante, nos vamos, y ese es el objetivo también, ¿no? Nos vamos a octubre a la Expo Ciencia con un buen trabajo. Este es un entrenamiento, no se olviden, eso es en la facultad. Pero el otro semestre, a finales de octubre, va a haber la Expo Ciencia, que es la Expo Ciencia de la universidad, ¿no? Entonces ahí tiene que ser, ya tienen que ir con mejor documentación, con más nociones, con mayor ideas, con temas interesantes, mejor si son temas de impacto social, ¿no? Pero con estas cosas pequeñas que estamos haciendo, eso nos va a abrir luces. Listo, Suárez. Vamos con Muchas gracias, Rojas ingeniero. Justiniano. Listo. Ingeniero, una pregunta, los puntos C y D, propuesta de formulación de objetivos y soluciones, no sé cómo hacer. Ahora, Sí, le escucho. los puntos C y F, va C y D. Buenas. Sí, lo vamos a compartir. Ahí está. El punto 6 de formulación de objetivos general y específico. Eso no hay problema, ¿no? Eso sí, una cosa, se pone los temas generales sin argumento, o sea, un párrafo, todo eso, o es con párrafo. No te entiendo. O sea, la formulación sí sé, pero digamos, es con o sea, el objetivo es, no, lo van a entender, es que en el general, por ejemplo, tienen que poner lo importante. El objetivo general tiene relación con el título, el trabajo. Sí. Ya es lo que tú vas a lograr con tu investigación, ya que es una intención de una meta, de lograr hacer algo, el objetivo general. Y eso, en ese sentido, hay que también formular el objetivo general. Por ejemplo, ¿cuál es tu tema, el tuyo? Podemos Índice de ir masa armando. corporal. ¿Perdón? Índice de masa corporal. Índice de masa corporal. ¿Pero qué hacemos con el índice de masa corporal? Se pesa, se saca la altura de la persona y se lo Es pesa. una aplicación, es una app que van a No, es una desarrollar para... fórmula inventada por un científico belga, un físico belga. ¿De qué materia es? Programación. Ya. Interesante. El trabajo que están presentando ustedes es programar Es programar, o pero es digamos, destacar la fórmula y la importancia de la fórmula. más o menos ambas, pero digamos, sacar en realidad un número con una fórmula del 1 al 40, donde dice desde el 1 hasta el 18, vamos a decir, es un Ya, nivel bajo de masa. Y ya. digamos, para finalizar, ¿Cuál es el título de tu trabajo? con el Instituto de Trabajo de IMC, dice masa corporal. Sí, pero no puedes colocar un título de esa manera, así, en esas palabras. Ya, eso también te han debido observar tus compañeros. Y ahí estos documentos que les estoy compartiendo, Es que están en primera vez, pues. ahí también es interesante, ¿no? El título de tu trabajo seguramente es análisis, ¿no? De la masa corporal, análisis de la masa corporal utilizando parámetros de estatura, peso, ya en la programación, ¿no? Por decir, me estoy inventando un poco. Ese es tu título, ya relacionado con la
con la materia de programación, Sí. ¿no? O decir la importancia, o sea, es un estudio de la importancia de los índices de cuerpo masa, etcétera, ¿no? Eh, y su aplicación en el mundo real, por decir, ¿no? Ya, de esa manera tienes que definir tu objetivo general, o sea, tu título. Tu título tiene que ser, lo lee uno, tiene que entenderlo perfectamente y quedar cautivado. No es como tú me estás diciendo, eso para todos ustedes, por favor. Sí. El título tiene que ser interesante. Ya no me pongan un título, por ejemplo, hackers, ¿no? Pero hackers es la puntita del iceberg, ¿no? O sea, hackers, ¿qué? ¿No? Ya, entonces, colóquenme un tema, el título del tema tiene que ser interesante, cautivante, jueguen con Eso las no será. palabras, con todo lo demás, por favor, eso es importante. Ahora, el objetivo general es lo que vas a lograr haciendo esta investigación, ¿no? Y los objetivos específicos, seguramente vas a dividir el problema en varios subproblemas y cada uno de ellos lo vas a ir logrando, como les había explicado, objetivos específicos de la convocatoria misma, ¿no es cierto? Entonces, uno va pensando de esa manera. Pero esto, no te preocupes, es así, ya es así. Eh, complicado de entender, pero precisamente se trata de eso, ¿no? Si no logras entender, tienes que leer formulación de Sí. objetivos, entrar a la web, cómo se plantean los objetivos, cómo se plantea un título, etcétera, ¿no? Tienes que sustentarte, siempre tienes que sustentarte. Lo que yo puedo decirte puede ser una verdad a medias, lo que tu profesor te puede decir es una verdad a medias. Entonces tenemos a mano, a disposición diferentes fuentes e ir armando. Y ese es el ejercicio que hay que hacer para esto, el trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, Y el D, ¿cuántos son de tu por si grupo? acaso, ¿Cuántos son de tu grupo? 3. Tres, ¿ya? Tienen que conversar, tienen que conversar. A mí me tienes que convencer con la claridad, elocuencia. Licenciado, es esto lo que estamos haciendo. Esto. Así tiene que ser. ¿Ya? Y eso es leyendo. No hay otra, eso es Sí. leyendo. ¿Me entiendes? Eso es Sí. leyendo. ¿Ya? Y eso es entre ustedes, hablando, conversar con los Y estudiantes de acá. el punto D, El punto E, y el punto D, por si acaso, ingeniero. Es que ese punto D es difícil. Es el punto D. el marco D. teórico, No, el D. el de desarrollo de la propuesta de solución. Ustedes van a hacer un análisis, un estudio de la masa corporativa, algo así, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, eso es conceptualmente lo que están presentando, ¿ya? La masa corporativa, todo lo demás, pero hay que darle una mirada del área de las ciencias de computación, como dice programación, ¿no? Cómo se puede formalizar esa información, cómo se puede parametrizar, ¿no? Y vas desglosando, vas analizando los algoritmos, y vas analizando las variantes de tratar esa información. Me imagino que es eso lo que tienes que hacer. No te estoy entendiendo bien tu tema, pero es eso lo que tienes que hacer, ¿no? Es fácil Descomponer, entenderlo como del 1 al 30. descomponer las características de tu problema, ¿ya? Ver los algoritmos y investigar en qué se está aplicando actualmente, en qué aplicaciones grandes se está utilizando esto de acá, cuánto vale la pena seguir investigando, y todo eso tienes que desarrollar, ¿no? Y concluir, ¿no? Concluir, decir, es importante, ¿no? Modelar, ¿ya? Modelar la relación de estas variables para el control, ¿no? De la masa corporal de cierto grupo de personas, ¿no? Eso también es importante, tienes que definir tu límite, dónde estás haciendo esto. Para todas las personas, para las personas de la facultad, para los estudiantes, porque el estudiante últimamente anda estresado y eso le afecta, no le afecta, no sé, ¿no? ¿Para qué estás haciendo todo eso? Pero ahí está, eso es lo que precisamente tienes que definir en los objetivos. Y por supuesto, como alguien dice por ahí, de una célula tú puedes escribir tomos y tomos de libros cuando entras en profundidad, ¿no? Por eso digo yo, no hay tema de tesis que no sirva. Ya, cualquier tema de tesis, nadie puede decir es muy simple.
que este tema de tesis, no, muy simple, no hay cosas simples, uno se agarra y profundiza en la investigación y es de nunca acabar, ¿ya? Entonces, ok, listo, ¿alguna otra pregunta? Ya. No te preocupes, Rojas, lo vamos a chequear eso, ¿ya? Pero la clave está en que lo socialicemos, ¿me entiendes? El día viernes. A ver, ¿quién levantó la mano? Valerie Miranda. Adelante, Valerie. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Valerie. Yo tenía una duda ya hace tiempo y es por eso que también no pude avanzar mucho en el proyecto, que al menos mi tema es como, está basado en los ecosistemas de pago. Pero para no hacerlo de una forma muy general, con mi grupo estamos viendo más el lado de hacerlo como una opinión pública, de por qué creen que aún hay personas que se resisten a hacer sus pagos de forma digital. Pero mi pregunta era de que si podía usar la encuesta como un método de investigación. Valerie, ese es un tema muy interesante. De hecho, tú vas a encontrar estadísticas de la banca internacional. Tal vez Bolivia es el país que más se ha usado a utilizar por la desconfianza que tiene, ¿no? Hacer pagos por internet, todo esto del COVID definitivamente nos ha cambiado, ¿no? Pero antes que entre el COVID, no usaba, prefería ir al banco y un montón de cosas, ¿ya? Por supuesto, y puede ser interesante que hagas esas estadísticas de hace 2 años atrás, ¿no? De organismos así internacionales que hay. Yo te puedo asegurar que hay información de eso, ¿no? De las telecomunicaciones, y vas a encontrar información muy interesante de eso, de la desconfianza, de las tarjetas de débito, ¿no? De las tarjetas de ahorro, de los cajeros automáticos, etcétera, ¿no? Y cuál es ahora la situación, pero eso tampoco tú lo vas a inventar. Y yo te puedo asegurar que también hay trabajos de investigación de eso. Búscalo, hágaslo y comparar y concluir también. Y obviamente puedes también hacer una encuesta, pero en este caso, ¿a quiénes vas a hacer la encuesta? ¿Cuál es tu población de estudio? ¿No? Si me vas a decir los estudiantes de la facultad, no sé, debe ser otra realidad, ya, de ellos, del uso del dinero, ¿no? Entonces, pero sí, tomarlo desde ese punto de vista, ¿qué datos eran hace un par de años antes del COVID y qué datos son ahora? ¿Y cuál es la tendencia? Eso puede ser como una conclusión interesante de tu trabajo. ¿Ya? ¿Cuál es la tendencia? Lo que aquí interesa es los datos que vayas a sacar de una buena fuente de información. Por supuesto, ¿ya? Ahí no estás implementando. ¿De qué materia es? De organización y método. De organización y método. No estás implementando, estás viendo un comportamiento, ¿no? De usar una tecnología. ¿Ya? Y está bien. Eso es lo que podrían hacer. No te olvides siempre considerar qué es lo interesante que puedo presentar acá, qué conclusiones interesantes puedo llegar. Eso le va a hacer tu trabajo bien. Porque no solo son las tarjetas, ¿no? Hay otros medios de pago también. Ok, Y está bien. en el curso mismo, si tú haces una encuesta, ¿qué compran? ¿Qué consumen los estudiantes de nuestra facultad, de compañeros por la web, ¿no? ¿Y por qué medio, ¿no? Hacen compras por internet, ¿no? ¿De qué monto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? Se usaba las tarjetas de crédito, que es complicado sacar una tarjeta de crédito, eso también hay que decirlo, ¿no? Ustedes no podían sacar una tarjeta de crédito porque hay que demostrar una estabilidad económica, ¿no? Y teniendo una tarjeta de crédito, tú puedes hacer compras por internet, etcétera, ¿no? Pero hoy en día ya con las tarjetas de débito puedes hacer transacciones por internet y demás. Y eso también hay que decirlo, ya alguien tiene que decirlo y eso es para ustedes un tema de investigación interesante. Listo, Valerie. Ok, sí, lo que pasa es que nos dijeron que el tema de las formas de pago ya lo tenía otro grupo, así que mucho entrar en cuáles son los tipos de forma de pago, cuál se usa más, sería un poquito redundante con mis compañeros.
Por ende, hemos optado simplemente por hablar en sí de los ecosistemas de pago y ya enfocándole una cosa más específica para que se entienda, que sea por qué todavía hay rechazo, ¿no? En Bolivia yo creo que en nuestras estadísticas va a salir que la población adulta es la que tiene mayor rechazo a adherirse a esta forma de pago digital. Valerie, esa es una posición también bien marcada en los colegas docentes, los profesores. Cuando los profesores me dicen, pero ese tema ya se ha hecho, ¿qué sentido tiene volverlo a hacer, no? No, un tema puede realizarse por varios grupos de trabajo. Yo te aseguro que no van a ser iguales. De ninguna manera van a ser iguales. Van a llegar a conclusiones diferentes porque la mirada va a ser desde otro punto de vista, las fuentes van a ser de otro punto. O sea, no pueden opinar que ese tema ya está haciendo otro grupo, así que yo no lo puedo hacer ese tema. Lo puedes hacer ese tema, por supuesto. Y los resultados van a ser diferentes también. Yo no les voy a poner la condición de que no puedan hacer. Lo que sí les decía yo al inicio de esto, han presentado un tema de investigación, no pueden presentar el mismo tema en la siguiente feria, no tiene sentido, tienen que presentar otros temas. Entonces, es posible presentar un mismo tema a diferentes grupos, ¿no? Pero van a ser conclusiones diferentes, estudios diferentes. No hay problema. Valerie, ya no hay problema. ¿Quién te va a poner el pero? ¿Quién te va a decir que no? No. Yo voy a hablar con los profesores y demás, eso va a ir procedente. No te pongas ese límite. A ver, Rengipo Luis, adelante. Buenas noches, ingeniero. Buenas Una noches, consulta sobre el inciso D. En el caso de que estemos usando una aplicación para demostrar el desarrollo de nuestra investigación, ¿debemos colocar ahí los pasos a seguir en ese inciso? ¿Acá? Sí, en el inciso D, ahí. Desarrollo, propuesta, solución. ¿Cuál es tu tema? Perdón, no te escuché muy bien. Mi tema es ingeniería inversa y cracking de software. Ya. Hay una situación que se da mucho en nuestra carrera en ciencias de la computación. Antes, ni siquiera tan antes, les estoy hablando hace 5 años atrás, ahí, los colegas docentes manejaban la idea de que los de informática tienen que programar, ¿no? Tienen que hacer software, ¿no? Pero yo les decía, colega, no siempre el informático trabaja de programar. No siempre las soluciones se ponen programando. Hay aplicaciones que se deben implantar, que se deben adaptar. Por ejemplo, la plataforma educativa Moodle, lo que nosotros tenemos en nuestra aula virtual. No te vas a poner a implementar un Moodle cuando hay un Moodle libre, software libre, tú lo bajas y lo instalas y tienes ahí hecho por millones de programadores. No puedes, o sea, parece la solución interesante adaptar y solucionar los problemas de nuestro medio. Y a mí me es más importante, más interesante a programar que me vaya a solucionar el uso de las plataformas educativas en la carrera de medicina, que capacite a sus estudiantes, que capacite a los docentes, que cree las plataformas educativas, que cree contenidos, etcétera. Eso es resolver un problema que realmente existe y eso también tiene que poder hacer. Y eso es para un profesional de ciencias de la computación porque es técnico, ¿no? Hay que configurar, hay conceptos teóricos que hay que manejar bien, hay que extender código y una serie de cosas. O sea, hoy en día también se maneja el concepto de adaptar software, ¿no? Para tu caso, si vas a adaptar un software que ya existe, no hay problema, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Si vas a adaptar a una realidad, se va a parametrizar, se va a resolver un problema. Aquí es el caso que tienes que mostrar cuál es el problema y utilizando esta tecnología lo vamos a resolver este problema. No sé si estoy entendiéndote en ese sentido. Yo me refería, tenemos, o sea, el tema, ¿no? Vamos a explicar sobre decompiladores, vamos a explicar sobre compiladores, vamos a explicar un poco sobre el lenguaje ensamblador, sobre lo que es el cracking. Y como finalidad, yo tenía pensado desarrollar una aplicación para demostrar todo ese conocimiento, craquear una aplicación. Bien.
Está bien, Es válido entonces. reunir conceptos, ¿no? Reunir conceptos y demostrar que en ese desarrollo estás utilizando teorías de compiladores, como tú mencionas ahí, que estás utilizando y puedes decir también en tus conclusiones que en las aplicaciones se pueden desarrollar contenidos interesantes de las diferentes materias, ¿no? Eh, sí, sí, me parece bien. No te olvides que esta feria de ciencias no solo es implementar, por favor, tomen en cuenta, no solo es implementar, puede ser implantar. Podemos estar hablando con algunos alumnos de matemáticas que están usando alguna herramienta de aprendizaje muy interesante, ¿no? Nosotros seguimos con la calculadora cuando hay aplicaciones espectaculares, eh, ¿no? Pues este tiempo ya, ¿no? El matemática, por ejemplo, que te hace ecuaciones diferenciales, te resuelve, te grafica, etcétera, que más que la teoría de demostrar es la aplicación que yo puedo dar con esto, porque las herramientas existen. Entonces puedo hacer una propuesta interesante del uso de esta herramienta en la enseñanza, en el aprendizaje, etcétera. Eso le hace lo interesante. Hay cosas que nosotros los profesores estudiantes no lo vemos, ¿no? Pero hay alumnos que, como en tu caso, compiladores, etcétera, se puede utilizar en estas soluciones. Le hace interesante también. Sentite libre, ya sentite libre, hacer lo que más te gusta y nada más. De ahí en adelante, al margen de la documentación, es que tú te luzcas cuando tengas que defender con tu grupo. Eso es lo más importante. Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo, Luis. Diana, por favor, su cámara, Diana. Buenas noches, ingeniero. Buenas Tiene una noches, Diana. pregunta. En la documentación menciona que tenemos que hacerlo en tercera persona, ¿no? Pero no podemos poner en alguna parte nuestro punto de vista como primera persona en las recomendaciones o en el planteamiento de la solución o algo. Todo tiene que ser en tercera persona. Todo tiene que ser en tercera persona. Todo lo que tú redactes en primera persona no cambia en mucho redactar en tercera persona, impersonal. Solamente es cambiar el sentido de las palabras, sin cambiar el significado en su profundidad. Eso sí es una regla, ¿ya? Impersonal. Una pregunta más. Al momento que tengamos que imprimir el documento, tenemos que hacer 3 copias para los 3 jurados, ¿no? ¿O es solo una? Y si vamos a hacer presencial, yo te voy a un poco indagar con los profesores, 3 copias, ¿no? Pero si vamos a hacer por vía Zoom, como el anterior semestre, yo les mando su PDF y ya está. Ellos lo van a tener ahí como en su máquina y todo lo demás. No son copias, solamente a mí me traen una copia en físico para tenerlo empastado como registro de su presentación de trabajo. Ah, ya, listo. Gracias, ingeniero. Ya. Diana, una pregunta para ti. ¿A ti cuál es tu preferencia? ¿Hacerlo a la feria presencial o por videoconferencia? No tengo preferencia, no sé cómo habrá sido en virtual. Es indiferente. Es indiferente, ya. Virtual parece ser mejor que presencial en nuestro caso, ya, porque lo que tú vas a presentar en la biblioteca es un stand, ¿no? Van a entrar alumnos, profesores, vas a invitar a tu profesor que se siente, le vas a explicar, va a haber gente que se mueve, va a haber un musicón que no puedes controlar tú, ¿no? En este otro caso, yo les voy a crear una sala, como hemos creado salas. El profesor va a entrar a tu sala, los alumnos van a entrar a tu sala. Entonces tú empiezas a explicar, ¿no? Compartes tu pantalla. Por supuesto que eso también es otro proceso que tenemos que trabajar. Tu fondo de pantalla, el uniforme entre los compañeros, etcétera. Tenemos que estar en condiciones de hacer una buena presentación por Zoom también, ¿no? Con sonido, todos los demás. Y eso hemos trabajado el anterior semestre, hemos practicado bastante también para hacer eso, ¿no? Y funcionó. Sinceramente funcionó al 100%. Ha habido más atención de parte del profesor, le estás tú explicando al profesor y ahí están como ahorita un montón de nombres ahí observando, mirando, entrando a otra sala, etcétera, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, voy a consultar con las autoridades, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Sin embargo, tenemos que hacerlo, pues la feria, jóvenes, tenemos que hacerlo, ese es el punto, ¿ya? Tenemos que hacerlo. ¿Listo? Como alguien decía por ahí,
hoy en día ya estamos, ya no es como antes. De aquí en adelante, después del COVID, hasta podemos darnos el lujo de hacer una feria por videoconferencia también. Listo. Ingeniero, una Listo, Diana. pregunta, disculpe. Gracias, ingeniero. ¿Están considerando también, o sea, en la conexión de internet de todo? Porque sabemos que las telefonías aquí son muy inestables, ¿no? También está considerando ese punto, ¿no ve? Sí, eso hay que saberlo manejar también. Hay que saberlo manejar. Nosotros somos informáticos, tenemos que prever toda esa situación. Yo veo, por ejemplo, en otras facultades hacen por videoconferencia, pero se puede hacer mejor, mucho mejor, en las salas, entrar, salir, dejar comentarios, armar un equipo que oriente, como si fuera en la biblioteca, pero eso se arma, se la trabaja, no se improvisa. ¿Ya? Entonces veremos. Posiblemente en algunas áreas hagamos presencial, en otras videoconferencia o todas videoconferencia. Veremos. Ya, por favor, yo les pido a ustedes, prepárense para ambas cosas, ¿ya? Prepárense para ambas cosas. De hecho, no estamos pasando clases presenciales, no hay clases presenciales, hay exámenes, ese tipo de cosas. No es tan normal, ¿no? Ya, pero bueno, a ver qué pasa. Listo, listo, jóvenes, ahí quedamos. Le voy a subir la actividad que vamos a hacer para el día viernes, por favor, vayan trabajando. ¿Ya? Fíjense ustedes en el aula virtual, ahí hay una carpetita que dice trabajos corregidos y ahí van a tener lo que les he mostrado hoy. Es para darles idea de los errores comunes que se cometen, eviten esos errores y eso es lo que los profesores tribunales van a ver. Su bibliografía, por favor, tiene que ser riquísimo, fuente de información interesante, va a subir su nivel de investigación. Ustedes van a la web, van a poder bajar documentos PDF de organismos internacionales, eso que vaya a su bibliografía, entonces eso les va a subir de nivel. Bueno, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. De nada, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.